Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta presentación del seminario de la maestría. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una de nuestras mejores ex estudiantes que han pasado por la facultad, que ahora está haciendo su doctorado en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, allá en la Ciudad de México, en Ixtapalapa. Ella es Fátima Fonseca y nos va a hablar sobre el método de inversión de onda completa en elastografía. Muchas gracias, Fátima, por aceptar participar con nosotros y adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar de un método con el que estamos trabajando en un problema de física médica. Pero lo interesante es que estamos aplicando teoría de análisis funcional y un tema que vi en la maestría que es C sub 0 semigrupos. Esto para encontrar la solución a una ecuación diferencial parcial que vamos a ver más adelante. Entonces, al hablar de este método de inversión, es algo que se ha estado utilizando últimamente para encontrar ciertos parámetros de una ecuación. Y ahorita le voy a hablar. Y al hablar de onda completa en elastografía, lo que estamos viendo es que vamos a trabajar con lo que son los ultrasonidos, ya que la elastografía se encarga de generar imágenes de los ultrasonidos con lo que pueden trabajar en el área de la medicina. Y es por eso el título de la práctica. A ver si avanza. Un poco, creo que está un poquito lento. Sí. No sé si se escucha bien. Se escucha bien, pero Quedó trabado, no ¿verdad? avanzó. Sí. A ver, qué bueno que no me sacó. A ver, permítanme tantito en lo que regresa esta parte. Si no, no quiero avanzar. Y bueno, en lo que avance les sigo platicando. Ah, ya. A lo mejor otra vez hay que poner modo lectura. Sí. Entonces, si me permiten, le voy a quitar este modo. Y eso que apagué mi cámara, aún así está un poco lento. Entonces, voy a pausar tantito el video, si me permite. Sí, sí, claro. No sé. Creo que no aguanto. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Y permítame, por favor, en lo que compongo esto. Todavía no se compone. Ahorita, permítanme. No te preocupes, no te preocupes. Sí, no sé qué pasó. Si quieres, reinicia la máquina, también no hay problema, ¿eh? Esperamos. No te preocupes. Sí, qué raro, nunca me había pasado. Bien.
Bueno, falló así, pero sí se los puedo compartir de la siguiente manera. Sí, sí. Así sí me lo permite compartir. ¿Sí pueden verlo bien? Sí, sí, sí. Ok. Entonces mantendré un momento. Creo que la cámara sí lo permite. Muy bien. Entonces, les platicaba que lo que voy a hacer y de lo que les voy a hablar es del método que estamos utilizando para encontrar ciertos valores que necesitamos en un problema de elastografía que es parte de la física médica. Vamos a hablar en este momento de la introducción, del objetivo que tenemos, del planteamiento del problema que vamos a trabajar. Esto ya va a ser con teoría matemática, donde vamos a utilizar lo que es análisis funcional, a pesar de que estos nombres puedan parecer como que muy de otro tema, sí vamos a hablar con C sub 0 semigrupos. Y después les mostraré un sistema de ecuaciones que estamos trabajando que es en ecuaciones de movimiento viscoelásticas de ondas torsionales y les voy a mostrar para qué se utilizan y en dónde. Vamos a hablar de unos objetivos que tenemos y bueno, el plan de trabajo ya no está, eso lo borro. En la primera hoja de lo que es la introducción, ¿qué es lo que se trabaja? Vamos a trabajar un problema de, como habíamos dicho, de física médica, en donde lo que se busca obtener es qué tan rígido puede llegar a ser el cérvix cervicouterino. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando tenemos, por ejemplo, acá el cérvix, se utiliza un transductor, que es el aparato con el que se hace ultrasonidos. Este transductor emite ondas y acá se puede ver que dice emisor. No le voy a dar zoom para que no se trabe, pero estas palabras de acá dice emisor porque es el que emite las ondas y este es el receptor que está alrededor de este generador de ondas. Al ser este aparato el mismo que recibe y entra, manda las ondas y rebotan sobre el cérvix. Y ahí mismo regresa y lo que calcula es a qué velocidad recorrió esa onda en este medio. Este aparato que estamos utilizando es el de ondas torsionales. Lo que hace este aparato es que se mueve como si fuera, como si estuviera haciendo el movimiento de una lavadora. Va de un lado así, generando, pero no regresa, sino como que sigue de largo y esto genera ondas torsionales. Ese tipo de ultrasonido, ese tipo de aparato se ha estado utilizando en los últimos años. Tendrá aproximadamente una década y en la parte de medicina les ha servido utilizar este aparato ya que pueden generar pueden encontrar qué tan rígido es el cérvix de manera más eficaz que las ondas que se utilizan en aparatos de ultrasonido que se han utilizado en años anteriores. Es por eso que nosotros en este trabajo que les presento hemos estado utilizando nuestras ecuaciones que generan ondas torsionales, ya que en los últimos años es lo que nos ha servido. Y este es el cérvix. ¿Por qué queremos hablar sobre la rigidez del cérvix? En un momento lo vamos a ver. Y algo muy importante es que esto lo estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, que por la geometría del problema, hacer el cérvix como un cilindro, nuestro sistema de coordenadas que vamos a utilizar son coordenadas cilíndricas. ¿Y qué es lo que queremos determinar?
parámetros de la ecuación de evolución de ondas viscoelásticas. Como habíamos dicho, el aparato transductor genera las ondas. Entonces vamos a trabajar con el sistema de ecuaciones de ondas que mide el movimiento de las ondas, pero van a ser ondas viscoelásticas. Que sean viscoelásticas lo vemos en el medio donde estamos trabajando, porque el cervix es un medio viscoso y elástico. Por eso el nombre de nuestro sistema. Y vamos a utilizar el método de inversión de ondas completas para encontrar la rigidez del cervix. Y este es el esquema que vamos a estar trabajando. Eso sí, cuando les presente el sistema de ecuaciones, lo vamos a ver nada más en 2 dimensiones para hacer el trabajo un poco más ameno. Y este es un esquema experimental porque los estudios que se han hecho son de manera experimental. Nos han hecho en otros lados y nosotros lo que queremos hacer en el doctorado es poner teoría matemática en esta parte, ya que la parte experimental ya se ha hecho. Ahora nosotros queremos trabajar la parte teórica. Y bueno, ¿cuál es la motivación de hacer esto? Los nacimientos es un problema de nacimientos prematuros que presentan un problema de salud pública. En esta imagen que podemos ver es un experimento que hizo Müller en la Universidad de Granada, en donde relaciona la velocidad de propagación de ondas con nacimientos prematuros. En medicina, tener un nacimiento a término significa que se dio en las semanas de gestaciones correspondientes, pero tener un embarazo pretérmino significa que el producto nació semanas antes. Entonces, ¿cómo se relaciona? Aquí se puede ver que dice, cuando los pacientes tuvieron un embarazo a término, la velocidad, las distribuciones de velocidad son mayores a 1.6. Cuando el paciente fue diagnosticado, o sea, la madre, cuando fue diagnosticado que podía tener un embarazo pretérmino, o sea, que podía nacer antes de tiempo, la velocidad de distribución bajó. Y cuando hubo pacientes que sí tuvieron aborto espontáneo o que tuvieron embarazos pretérminos, vemos nuevamente que baja la distribución de velocidad. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es que cuando hagan el ultrasonido, podamos dar un rango y podamos decir los parámetros de qué tan rígido es el medio, el cervix. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, tenemos la ecuación de Young que relaciona la elasticidad con la velocidad de la onda en el medio. Es esta. Y nuestro objetivo es utilizar la velocidad de las ondas como un biomarcador para saber si un embarazo puede ser a término o pretérmino. Y bueno, esta es la motivación médica que está detrás de nuestro trabajo y se me hace bonito compartirlo porque aquí vemos una aplicación de las matemáticas y matemáticas rigurosas en problemas de salud. Vamos con la siguiente imagen. Muy bien. ¿Cuáles eran los objetivos? Estudiar la propagación de ondas viscoelásticas, entonces son las ondas del ultrasonido. Viscoelásticas son porque el medio es viscoso y elástico, el cervix, el cuerpo humano, el tejido, siempre lo vamos a tomar como viscoelástico. Y en nuestro problema sí vamos a considerar que el medio va a ser homogéneo. Estamos considerando estas cosas. ¿Y qué se generan con las ondas? Ondas torsionales, que son las que se generan con un movimiento así. Y bueno, el problema inverso es el que vamos a querer trabajar. ¿En qué consiste el problema inverso? A continuación les voy a mostrar unas diapositivas, pero queremos estimar los parámetros. Esto desarrollando la teoría que les voy a platicar y vamos a utilizar teoría de C sub 0 semigrupos, que es un subárea de análisis funcional. ¿Esto para qué? Ya que tenemos un sistema de ecuaciones, queremos demostrar la existencia sobre las ecuaciones de movimiento abstractas. Y para hacer esta parte vamos a utilizar otros métodos, como el método del adjunto para determinar parámetros del funcional de costo, y vamos a utilizar datos experimentales o sintéticos. Sintéticos son los generados por una computadora
Y esto es a partir del problema lineal directo que les voy a mostrar. Muy bien. Este es el esquema del problema directo e inverso. Y este es bastante interesante. Cuando estaba estudiándolo al principio me costó mucho entenderlo, los pasos y todo, pero una vez que lo podemos visualizar así, vemos que es bastante amigable. Bueno, un poco. Tenemos nuestras ecuaciones de viscoelasticidad. Es un sistema de ecuaciones que nosotros ya hemos trabajado. ¿Cómo dijimos este sistema de ecuaciones funciona? Bueno, tomamos el sistema de ecuaciones en geofísica. En geofísica, este problema ya se ha estudiado bastante. Lo que cambia son las dimensiones, porque ahí trabajan en kilómetros y en tiempos de horas. Y nosotros vamos a trabajar este mismo sistema de ecuaciones viscoelásticas, pero ahora en centímetros por el tamaño del cérvix y en segundos, porque es la velocidad de la onda bueno, es lo que tarda en hacerse el ultrasonido. Y vamos a cambiar los parámetros del sistema, porque es lo que mide el medio, o sea, los parámetros del medio. Entonces, tenemos nuestra ecuación diferencial parcial, que es este sistema de ecuaciones, lo tenemos de esta manera. P son los parámetros de la ecuación que van a ser conocidos como las constantes de la M. U es la solución de la ecuación diferencial, que nos va a decir la posición de la onda en un momento exacto, después de cierto tiempo. F es la fuente, va a ser la fuente externa, es una energía, y lo que define F es el ultrasonido, porque es el que genera el movimiento, pues sería el ultrasonido. Entonces esta es nuestra fuente externa y L va a ser un operador que vamos a estar trabajando. Resolver el problema directo consiste en encontrar la solución U, que lo podemos ver como una convolución de una función de Green por la fuente. Y cuando tenemos la solución, podemos generar datos experimentales, que son o datos sintéticos. Los datos experimentales son los que se utilizan, los que se generan ya teniendo el ultrasonido. Algo curioso, los datos experimentales nos dan la velocidad, entonces en este caso nos darían la derivada de U. Los datos sintéticos también serían los que tenemos y serían la derivada de U en nuestro caso. En el problema inverso va de 4 a 1 y esa es la parte que a nosotros nos interesa. ¿Qué significaría el problema inverso? Teniendo datos experimentales, nosotros queremos recobrar los parámetros de la ecuación diferencial parcial. Queremos recobrar la elasticidad, la viscosidad y queremos ver la rigidez del medio. En eso consisten los problemas inversos. Teniendo datos experimentales, queremos recobrar parámetros. Entonces, esta parte de 4 a 1, vamos a estar trabajando con el problema inverso y vamos a estar trabajando sobre los parámetros. Esto, ¿por qué? Regresando, porque nosotros queremos saber qué tan rígido es el cérvix para ver qué tan posible es tener un... ¿Qué tan... Uy, perdón, se cerró. Ya está. Nosotros queremos ver qué tan posible es que ocurra un embarazo prematuro o un aborto. Entonces, vemos esta parte 5. Ay, perdón, ¿me regreso? Esta parte 5, ¿en qué consiste el problema inverso? El problema inverso, que es el método FWI que les quería presentar, consiste en definir un operador funcional de B. B es la solución y P son los parámetros de esta manera. Si nos damos cuenta, ¿qué es esto? Esta primera entrada de este operador es esta ecuación diferencial cuando le restamos el término fuente. Y la segunda entrada es el operador de medición evaluado en U. Este operador de medición lo que nos dice son los datos experimentales que nosotros tenemos. Entonces, este operador que estamos definiendo, por una parte nos da
la ecuación diferencial y por otra entrada nos da datos experimentales. Y nosotros lo que queremos hacer es encontrar el inverso de este operador que nos regresa la solución y los parámetros. Esto teniendo los datos experimentales. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Cómo podemos hacer este paso de recobrar parámetros a través de los datos? Bueno, primero usamos el método todo a la vez, que como decíamos consiste en definir este operador. Esto lo vamos a trabajar en un espacio de Hilbert L2. Acá H es el espacio de Hilbert, B es el espacio de un subespacio de Rn, que es un espacio de parámetros donde están definidos nuestra P, los parámetros. La primera entrada habíamos dicho que es la ecuación diferencial parcial y estos son los parámetros que están en Rn. Bueno, perdón, las mediciones que están en Rn. ¿En qué consiste el método FWI, Full Way Inversion? Consiste en encontrar un vector U, P de tal manera que cumpla dos cosas. Una, que nos dé la solución de la ecuación diferencial parcial y que por otro lado nos dé los datos experimentales. Eso es lo que buscamos. Un vector U que por un lado sean solución de nuestra ecuación y que por el otro nos den los datos experimentales. Para encontrar esto, vamos a utilizar el método del adjunto, que se encuentra en la siguiente imagen. ¿En qué consiste este método? El adjunto. En que primero, un pasito antes, definimos este funcional de costo. Como lo que nosotros queremos encontrar es este vector que nos dé la solución y los datos experimentales, vamos a hacer una resta y lo vamos a definir como el funcional de costo. ¿Qué es lo que buscamos? Minimizar este funcional que tenemos acá. Pero tenemos un problema al momento de minimizar. Para minimizar vamos a utilizar lo que sabemos de cálculo y vamos a encontrar la primera derivada, la segunda para ver si es mínimo o máximo. Y es lo que queremos hacer, pero el problema con lo que nos encontramos es que P está en este espacio B, que es subconjunto de Rn y no tiene estructura de espacio de Hilbert, por lo cual es ahí donde comienza nuestro primer problema para sacar la derivada de este funcional de costo. Entonces, aquí es donde se incorpora el método del adjunto, que nos dice que podemos encontrar la derivada de este funcional a través del adjunto de la derivada. Y esta parte es interesante. Me regreso otra vez, lo voy a marear un poco. Este espacio B multidimensional está contenido en L, en el adjunto de L de X, y este sí tiene estructura de espacio de Hilbert. Por eso, al momento de nosotros encontrar esto, que es una ecuación que ya dieron en el año 2020 como esta es la fórmula que nosotros necesitamos para calcular el adjunto. Ya teniendo esto, nosotros podemos calcular esta parte de acá y podemos minimizar y podemos encontrar lo que nosotros queremos, los parámetros. Parecen pasos muy simples, pero sí lleva cierta dificultad entre utilizar computación y hacerlo de manera teórica. Entonces, en esto consiste el método que quería platicarles. Pero seguimos un poquito más. Podía hacer esto. En resumen, tenemos un vector de parámetros que caracteriza la ecuación diferencial parcial, es lo que habíamos mencionado, y una solución de dicha ecuación. ¿En qué consiste la inversión? En encontrar un mapeo que vaya de los datos a los parámetros de tal manera que los datos sean nuestros datos experimentales. Esto es lo que nos dice esta parte. Es decir, queremos una aproximación de f a la menos 1. Esto es lo que habíamos visto acá. El mapeo que me lleva de Y, que son los datos experimentales. Bueno, aquí no aparece. Acá está Y, que me lleva a P, que lo que consiste en encontrar el inverso del funcional de costo que estamos trabajando. Ese es el resumen del problema inverso. ¿Y cuál es el problema? El que les había platicado. El espacio de parámetros es multidimensional
no tiene estructura de espacio de Hilbert, por lo cual necesitamos calcular el estado adjunto, que es el adjunto de la derivada que habíamos platicado. Acá está la derivada del operador y esto. Pero esto lo vamos a hacer en el sentido de Frechet, que es otra cosa que vamos a hacer. Entonces, en esto consiste el método y el problema que estamos teniendo. Y este es el sistema de ondas torsionales que nosotros estamos trabajando. Va a ser en un medio viscoelástico porque ese es el cervix, es viscoso y elástico. Vamos a considerar que es homogéneo e isotrópico. Que sea isotrópico, como estamos en un cilindro, significa que respecto a todos los ángulos es lo mismo. Y eso nos va a facilitar las cuentas al momento de trabajar en esto. Por eso al final el sistema que trabajamos es el siguiente. Esto está en coordenadas cilíndricas, como habíamos platicado, en respecto a teta, r y z. Y muy bien. Acá el sistema que teníamos lo vamos a trabajar como una ecuación de evolución. Ya tenía escrito A, pero tuvimos un problema al momento de hacerlo. Y me hubiera gustado dejarlo, pero dije, no quiero mostrarles algo que no es correcto. El siguiente sistema, lo que hicimos es que la solución lo vamos a ver como B sub t, una terna de B sub teta, sigma teta z y sigma r teta. Ah, bueno, algo que tengo que decir, B es la velocidad de propagación de las ondas. Estos sigmas son la tensión mecánica que se genera, o sea, la fuerza que se genera sobre el medio. Eta y mu son los constantes de la M que nos dicen la rigidez, bueno, que nos dicen, perdón, la elasticidad de nuestro sistema. Son las constantes de la M. Y acá, pues, ese es el sistema que estamos presentando. Lo convertimos en una ecuación de evolución. Estos son pasos que todavía estoy haciendo en el doctorado. Convertir esto en una ecuación de evolución que dependan del tiempo. Y una vez que tengamos esto, acá es donde utilizamos teoría de C sub 0 semigrupos. Si estamos en un espacio de Hilbert y acá tenemos nuestra ecuación de evolución que va a depender de los parámetros, porque nosotros queremos sacar la derivada de Frechet respecto a los parámetros, porque es lo que nos interesa obtener. Entonces, este sistema lo consideramos para T positiva con esta condición inicial que vive en el dominio de A. Y vamos a pedir que A sea un operador monótono maximal. ¿Qué significa que sea monótono maximal? Que no lo tengo escrito. Que el producto interior A, X, X sea positivo y que el operador identidad más A sea sobre el espacio X. Eso es lo que queremos que se cumpla por un lado. Y por otro lado, que este operador B satisfaga que sea autoadjunto y que satisfaga estas desigualdades. ¿Qué es lo que ocurre si se cumple esto para esta ecuación de evolución? Del teorema de Hill-Yosida, y acá lo voy a dar un poquito rápido. Del teorema de Hill-Yosida vamos a tener que en un otro espacio vamos a tener una solución y vamos a tener la existencia y unicidad de nuestra ecuación U. Esto de Kirchner-Rieder, del teorema de Hill-Yosida en este nuevo espacio de parámetros. Eso es lo interesante que estábamos haciendo acá, perdón, me adelanté un poco, que esta ecuación de evolución lo estamos trabajando en un nuevo espacio de parámetros, pero me voy un poquito rápido para quitar esta parte de acá. Y bueno, ya que tenemos nuestra ecuación de evolución y gracias al teorema de Hill-Yosida sabemos que existe una solución y que es única cuando se satisface que A es un operador monótono maximal y B es autoadjunto, entonces sigue definir el operador de costo que nosotros habíamos platicado F, que es en donde consiste el método FWI. Ya que tenemos un tiempo positivo, una función que vive en este espacio que son diferenciables y continuos, no, son Lebesgue continuos, diferenciables, perdón.
no me acuerdo del término, perdón. Entonces vamos a considerar este F un mapeo que iba a ser continuo, siempre que satisfaga las condiciones anteriores de que A sea monótono maximal y B sea autoadjunto. En la siguiente, este es un teorema del 2016 en que nos dice que bajo las condiciones anteriores, el funcional va a ser Fréchet diferenciable. Y eso es lo que nos interesa por el momento, que sea continuo, que sea Fréchet diferenciable. ¿Esto para qué? Para poder sacar el adjunto de la derivada de Fréchet. Y entonces, la diferenciabilidad la vamos a tener en el espacio de funciones continuas. Eso es lo que nos dice este teorema. Va a ser Fréchet diferenciable en este espacio, pero nosotros solamente lo queremos en L2, entonces por contención lo vamos a tener. Y para algunos algoritmos de minimización basados en el tipo Newton, eso significa que le ponemos ciertas restricciones a nuestra minimización. Entonces, se necesita que el adjunto de la derivada de Fréchet viva en este espacio y aquí sí vamos a poder estar trabajando. Bueno, porque aquí tenemos que la derivada mapea de L de X en L2. L de X es el que no tenía estructura. Y mientras que el adjunto de la derivada mapea de L2 en L adjunto de X. Y aquí sí vamos a tener lo que nosotros necesitamos para sacar la derivada. Bueno, para tenerlo de manera explícita, como en el siguiente teorema de Rieder, que nos dice que la forma exacta que va a tener el adjunto de la derivada es el siguiente. Una vez que nosotros tengamos la forma explícita de nuestra f, nos dice que lo vamos a poder encontrar de la siguiente manera, donde a es el operador que habíamos definido al principio, bueno, de la ecuación de evolución, g son funciones que se van a ir añadiendo, y estas son otra forma de escribirlo, el L y el J. Y esto es para los teoremas que teníamos. Entonces, quizás aquí me adelanté un poco y fue un poquito difícil de verlo por cómo yo lo expliqué, pero en resumidas cuentas, el método consiste en definir de manera correcta el funcional phi y el operador f. Una vez que nosotros tengamos en qué espacio vamos a trabajar, definimos nuestro funcional, decimos, queremos encontrar este minimizador, este mínimo, y ya que tenemos el mínimo, utilizamos esta fórmula que nos dice cómo es el adjunto de la derivada. A partir de acá se utiliza computación. Vamos a utilizar un método que se llama diferencias finitas para encontrar ya los últimos datos que son los parámetros. Entonces, en este problema, hasta acá podemos llegar con la teoría matemática, inclusive quizás podamos llegar más al límite, pero también se utiliza lo que es computación. Entonces, trabajaríamos en MATLAB utilizando este método para encontrar estos parámetros una vez que llegamos hasta acá. Entonces, este método y el problema inverso es algo que nosotros podemos utilizar en cualquier sistema de ecuaciones en el que querramos obtener los parámetros teniendo los datos experimentales o sintéticos. Por eso me interesaba platicarles esto, porque es algo que podemos aplicar en muchos sistemas de ecuaciones. Y principalmente se utiliza para esto, para recobrar parámetros. En sismología también se utiliza. Ahí tienen el estudio, los experimentos, bueno, no experimentos como tal, pero tienen los estudios de los sismos que se generan y pueden tener los parámetros de cómo es el medio, cómo es la Tierra. También se puede utilizar en otro tipo de problemas que es tumores cancerígenos. Ahí el medio ya no sería homogéneo. Tienen los ultrasonidos sobre, digamos, las glándulas mamarias, y dependiendo de la velocidad y dependiendo de ciertos valores que ellos tienen, pueden decir, acá la velocidad tardó un poco más y sabemos que tardaba menos. Entonces eso puede indicar que la rigidez cambió, y si la rigidez cambia puede deberse a un tumor. Entonces, este tipo de problemas inversos los podemos
aplicar en estos problemas que les platicaba y se pueden ver aquí. Y esto es lo que yo estoy trabajando sobre el cervix para encontrar la rigidez de este. Es hasta cierto punto un problema amigable porque trabajamos en un medio homogéneo, isotrópico, que es bastante bueno, y en coordenadas cilíndricas que nos facilitan mucho las cosas. Y entonces los objetivos que teníamos es definir correctamente este funcional, este operador, el funcional, resolver al mismo tiempo la ecuación diferencial parcial con la restricción, es decir, que cumpla los parámetros, que cumpla que los datos experimentales sí vengan de los parámetros. Es esto de determinar P a partir de los datos experimentales e investigar propiedades sobre el operador F la menos 1. Y pues aquí tenemos las referencias con las que hemos estado trabajando. Les digo, este es un tema que tiene muchas aplicaciones. El método lo podemos seguir utilizando en otros sistemas y eso nos da posibilidad de hacer mucho. Y esto sería todo. Muchas gracias. Espero que no los haya enredado más de lo que debía. Entonces, hasta aquí terminamos. Muchas gracias, Fátima, por tu plática. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Fátima? Pero si los alumnos llegan a tener alguna duda o quisieran inscribirse ya en la UAM, igual pues ya ahí puedo darles ciertas sugerencias o decirles dónde buscar. Entonces, no sé si quieras hacer eso, de hacerles la invitación, ahorita que ya hay un poco de más estudiantes. Sí, sí. Ah, ¿hay más estudiantes? Ah, sí. Bueno, ¿y cómo hacerles la invitación? Bueno, voy a decir lo siguiente. La UAM es trimestral, por lo cual cada 3 meses se abren las convocatorias para maestría y doctorado. La siguiente convocatoria creo que es para agosto, pero se pueden empezar a entrar antes. La forma es como para entrar es en maestría, es presentar el examen y entrar. En doctorado es buscar primero a un profesor que quieran y con el que quieran trabajar y cumplir los requisitos. Hasta la fecha que yo trabajé, para poder entrar se necesitaba los requisitos, recomendaciones de 2 profesores, el historial académico, mostrar que se acaba la tesis en tiempo y forma. Eso fue lo que me ayudó muchísimo. Lo diré acá, no me pidieron hacer examen de admisión al doctorado. Lo que fue importante para ellos es decir que cumplía en tiempo y forma las cosas, que la tesis no me estuvieron así como que diciendo hazlo, sino que vieron, se fue en 6 meses, perfecto. Eso es lo principal que buscan los asesores al momento de aceptar alumnos, que no haya problemas en los tiempos. ¿Qué más? Aparte de las cartas de recomendación, y tener un tema en el que quieran trabajar y que el profesor les dé como que ciertos papeles donde diga qué tema van a trabajar y eso. Pero entonces creo que lo más importante es cumplir los requisitos del inglés, cumplir en tiempo y forma la tesis de maestría, y eso sería lo importante. Los demás son cosas que ustedes ya tienen y lo han ido utilizando en otras partes. Entonces, yo invito a los compañeros que están aquí, que si están en licenciatura, pueden entrar a la maestría haciendo el examen. Si están en maestría, échenle ganas en hacer su tesis en tiempo y forma, porque hasta donde yo estuve no hubo examen de admisión, sino miraban qué tan cumplido es el alumno, ¿no? Entonces, eso sería todo para mi recomendación a los alumnos. Bueno, muchas gracias, Fátima. Entonces, alguien que tenga alguna pregunta, ya sea del tema que nos presentó Fátima o de lo que nos comenta para ingresar a algún programa de la UAM. Si no, cualquier cosa, creo que pueden preguntar ahí por correo o por redes. Algunos creo que sí los tengo. No tengan dudas. A que sigan.
Muy bien. Una Bueno, pregunta. sí, Cristian. El, por ahí Fátima menciona que esto lo está intentando aplicar en el CERVIC, ¿no? Bueno, es su aplicación tal cual. Sí, El sistema, bueno, estamos de acuerdo que no todas las mujeres como que cumplen las mismas condiciones, ¿no? O sea, tu problema o la forma en la que lo estás solucionando establece como unas medidas estándar o si la puedes variar. bueno, datos experimentales que hayan hecho de ultrasonido ya tienen una gama, ya tienen una variedad. Entonces lo que hacen es un promedio de en dónde debe estar los parámetros en el cervix. Esto para comenzar, justo lo que decías. Para comenzar, decimos, bueno, el parámetro de rigidez debe estar por acá. Esto tomando en cuenta el estudio de sobre varias mujeres. Y una vez que tenemos ciertos parámetros, lo que queremos es acotarlo y dar un lugar, así como que más o menos exacto de decir, bueno, dependiendo de esta velocidad, podemos determinar esto de forma más precisa. Porque normalmente, al usar el ultrasonido o al ver la rigidez, es el método de palpación la que utilizan. Sí están utilizando estos métodos, pero lo hacen más de manera cuantitativa, cualitativa. Uno de estos dos lo hacen de manera más manual para ver cierta rigidez, por ejemplo, en el pecho, para ver los tumores. Lo que queremos es acotarlo a cierto número, pero sí ya tienen un promedio sobre muchas mujeres. Estos datos sí. Y nada más otra pregunta. Con respecto al tiempo en el que tienes establecido, se establece como que cierto, digamos, es conveniente ver en tal momento o les das un seguimiento después de. Sobre en qué tiempo se hace el ultrasonido en la mujer. Ajá. Sí, justo. Se les hace algo mensual. Eso, bueno, sí es un poquito más de física, pero se lo hace mensual para ver el cambio de la rigidez que ha tenido el cervix con lo largo de los meses. Por ejemplo, se lo pueden hacer cada mes, hasta unas semanas antes del nacimiento que se tiene contemplado. Y si ven un cambio drástico, es ahí donde considerarían que puede haber es donde dicen hay un diagnóstico de que puede ser un embarazo pretérmino. Entonces, ahí depende un poco del doctor y de la madre en el tiempo, pero por lo que estudiamos de la parte de física médica, sí se hace con cierta periodicidad, como por ciertos periodos. Y ahí cambian, lo que ven es el cambio en la rigidez del cervix. Ok, muchas gracias. Okay, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, pues muy, muy interesante, Fátima. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Y bueno, pues te agradecemos. Vamos a darle un aplauso virtual a Fátima. Y pues esperamos que próximamente, en el siguiente semestre o después que tengas más resultados, Sí. sí, nos dé seguimiento de cómo va tu trabajo. Sí, en nada más quería hacer como que, ¿dónde podemos utilizar la matemática, el análisis funcional? Lo podemos utilizar en muchas cosas, pero quería mostrarles más el ejemplo que la parte matemática quizá, Sí, sí. que se vea. Muchas gracias. Muy bien. Bueno.